tutorial vamos a practicar con las herramientas del banco de trabajo PART, redondeado y chaflanes. Bien, en este tutorial vamos a usar las herramientas de trabajo redondeo de aristas y chaflanes, así que empezamos en el banco de trabajo PART, le damos a este icono para comenzar con una pieza y a este icono amarillo para crear nuestra primera pieza. Bien, comenzaremos con lo que sería la cuchara en sí. Va a ser una cuchara de 15 mililitros, medidora, y para ello necesitamos configurarla con un radio determinado. Es un radio de 19,3 milímetros, que son 1,93 centímetros necesarios para lo que sería una semiesfera que contenga 15 mililitros. Bien, los parámetros van a ser de 180 grados, no queremos la esfera completa porque es una cuchara y bueno, pues la voy a reorientar para que se acerque a lo que queremos conseguir. Bien, en lo que sería datos me voy a placement y la voy a girar en el eje de las X 90 grados, menos 90 grados, menos 90 grados. Quitamos, por lo tanto, los 90 grados y ya tenemos nuestra esfera. Aplicamos, le damos a OK. Bien, voy a hacer una copia de esta esfera porque la voy a utilizar después. Entonces me interesa tener una copia. Entonces hago un control C, un control V para duplicar la esfera. Esta va a ser para restar. Entonces en el label ya le voy a poner esfera para restar al mango. Y la otra va a ser la cuchara exterior. Entonces le voy a poner de label cuchara exterior, exterior de la cuchara. Ahí está. Bien, pues este exterior lo voy a copiar a su vez. Ya tengo una copia y este le voy a llamar interior de la cuchara. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora para obtener la cucharilla es simplemente, pues a esta esfera exterior le voy a restar la interior. La interior va a ser un perrisquín más pequeña, 1 milímetro más pequeña, entonces le pongo aquí 18,30 milímetros. Ahí podríamos ver regular este espesor, que va a ser lo que sería el material en sí, ¿vale? Podemos hacerlo más grueso o menos grueso. Y entonces lo que voy a hacer ahora es a la esfera exterior le voy a restar la esfera interior y primero selecciono el exterior de la cuchara, después selecciono la semiesfera interior y ahora la resto para obtener lo que sería una cucharilla. ¿Por qué no se ve? Bueno, porque ahora mismo tengo una esfera para restar al mango que no he ocultado. Le voy a dar aquí el ojito para ocultarla. También se puede hacer simplemente, estoy así, selecciono y le doy a la tecla de espacio en el teclado y también me desaparece. Bueno, como veis aquí ya tengo parte de la cucharilla. Voy a cambiarle el color. Aquí en ver Shape Appearance le voy a poner el color azul para saber que esta ya es una pieza terminada prácticamente. Bien, lo que voy a hacer ahora es aplicarle aquí un pequeño redondeado a esta arista, todo alrededor, y entonces selecciono la arista y me voy aquí, a esta herramienta de aquí, de Part, que se llama redondear, y la voy a redondear con un pequeño radio. Este es muy grande, le voy a poner 0,2 milímetros, le damos a OK, y ahí ya me aparece redondeada. Entonces le voy a dar, voy a cambiarle la apariencia otra vez, se la voy a poner en azul y ya está, ¿vale? Ya tenemos la parte exterior redondeada. Y en la parte interior voy a crear un pequeño chaflán, simplemente para que veáis cuál es el resultado. Vamos a verlo aquí, vamos a seleccionarlo, voy a hacer un pequeño chaflán, voy a reducirle la medida también a 0,2, le doy OK y ahí tendría el chaflán realizado. Bien, entonces bueno, pues ya tengo la cucharilla medio configurada. Voy a cambiarle el aspecto al chaflán para que la cucharilla aparezca toda ella azul. Bien, bueno, pues ahora me faltaría hacer el mango. Vale, para hacer el mango voy a
a ocultar lo que sería la cucharilla. En primer lugar, le voy a cambiar la etiqueta, le voy a poner de etiqueta cucharilla. Bien, y ahora me voy a crear la primera pieza del mango. Bien, la primera pieza del mango va a tener unas medidas de 70 centímetros, este cubo va a tener unas medidas de 70 milímetros, 7 centímetros de largo, voy a ponerle 1 centímetro de ancho y de altura le voy a poner simplemente 3 de alto, que es suficiente, ¿vale? 3 milímetros. Y esto nos daría pues este mango de aquí, ¿vale? En este mango lo que voy a hacer ahora es darle a lo que sería la esfera origen, que era para restar al mango. Entonces ahora voy a utilizar la opción de visualización superior y voy a colocar este mango de forma simétrica respecto de la cucharilla. Entonces voy a ir moviendo este mango, perdón, tengo que seleccionar el cubo, le doy y ahora lo voy a ir bajando en el eje de las I's hasta situarlo a la mitad. Y ahora en el eje de las X lo voy a mover también para pegarlo a la parte exterior. Ahí. Ahí no. Ahí. Bien, le doy a aplicar y le doy OK. Bien, en principio seguramente haya que bajar la altura, efectivamente. Vamos a bajar la altura de este cubo, de este mango, y vamos a reducírsela, perdón. Bueno, ahí estaba bien. Y ahora le voy a bajar la posición en el eje Z, ahí, hasta que encaje perfectamente con lo que sería la cucharilla. Le doy a OK. Bien, y ahora, bueno, pues lo que quiero es situar la pieza en perspectiva. Y bueno, lo que veo es que tengo aquí una esfera para restar al mango y aquí tengo lo que sería el mango. Le voy a cambiar la etiqueta para ponerle lo que es mango. Y ahora lo que voy a hacer es al mango le voy a restar la forma de la esfera para que esta parte se me acople perfectamente a la cucharilla. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar primero el mango, después con la tecla control pulsada selecciona la esfera inicial para restar al mango, le doy aquí a la herramienta diferencia y como veis obtengo una forma aquí que me va a ayudar a pegarla a la cuchara, ¿vale? Esta forma está adaptada a la forma de la cuchara. Bien, pues simplemente me queda hacer visible la cucharilla y unir las diferentes piezas, pero primero voy a ver que esté bien acoplada, voy a hacer una vista superior para ver si se acopla perfectamente. En principio no veo problema y lo que voy a hacer ahora es pues estos cantos redondearlos también para que no sean totalmente verticales y aplicar un chaflán en esta parte de aquí. Entonces para ver diferentes formas de aplicar estas dos herramientas que son las que estamos trabajando en este tutorial. Entonces en esta parte de aquí voy a hacer un chaflán no muy grande de 70 milímetros, es un poco grande, vamos a ir a la mitad, a 0,50, vamos a darle OK. Ahí tenemos un primer chaflán y lo vamos a hacer también en la parte inferior, también de la misma medida de 0,50, ahí está. Y tendríamos el chaflán hecho en los extremos. Y voy a aplicar el redondeado a lo que serían estas aristas de aquí. Y entonces le doy aquí a la herramienta redondear y le voy a aplicar con un pequeño radio porque si no, no va a funcionar. Y ahí tendría el redondeado de esa arista. Ahora aplico lo mismo en esta de aquí, también con un radio de 0,2 y lo podría seguir aplicando por los otros lados de la cuchara para redondear esas aristas tan verticales que están a 90 grados. Ahí otra vez y finalmente la última, la de abajo, también la redondeo a 0,2. Y ahora solo me faltaría unir las piezas, unir lo que sería el mango con la cucharilla y tendría mi cucharilla medidora de café, que la puedo escalar para obtener la siguiente medida, es decir, la de 30 mililitros, la de 60 mililitros, podría escalar
esta cuchara y obtener diferentes versiones de la misma. Bien, voy a llamar a esta parte de aquí, la voy a llamar mango. Mango. Y voy a unir la cucharilla al mango. Allá vamos. Uso la herramienta fusionar. Y ahora simplemente voy a pintarla para que aparezca todo en azul. Allá vamos, selecciono la herramienta, le doy y listo, ¿vale? Y ya tendríamos nuestra pequeña cuchara medidora que nos mide exactamente 15 mililitros. Y está la práctica terminada. Una forma mucho más visual de ver estos chaflanes y estos redondeos es con otra pieza. Vamos a utilizar ahora una esfera. La esfera de partida nos vale perfectamente. Voy a cambiarle el color, voy a ponerle el color azul. Bien, y lo que voy a utilizar ahora es un cilindro para hacerle un agujero, como si fuese una cuenta de un collar. Entonces vamos a reducir el diámetro de ese cilindro a 1, le voy a aumentar la altura y bueno, simplemente voy a situarlo, este cilindro lo voy a situar aquí, le doy a datos y lo voy a situar de forma que atraviese la pieza esférica. Entonces voy a bajar el eje Z, ahí ya tengo eso conseguido, ya veo cómo la atraviesa y ahora lo que voy a hacer simplemente es perforar la esfera. Tengo una esfera de 5 milímetros y la selecciono el cilindro, que es lo que quiero quitarle a la esfera, y le doy a la herramienta cortar. Bien, pues ahora voy a aplicarle a esta esfera, voy a aplicarle los redondeos y los chaflanes. Entonces voy a empezar por el chaflán, voy a seleccionar esta arista y le voy a aplicar un chaflán. Bueno, voy a hacerle un chaflán pequeñito, no muy grande, vamos a ponerle de 0,5, ¿ok? Y como veis, así me queda la pieza. Le voy a pulsar para que lo veáis, voy a darle aquí a la pieza y lo voy a poner de color azul porque me da la sensación de que se ve mejor. Y ahí tendría aplicado el chaflán. Y voy a hacer aquí un redondeado en esta arista de abajo. En vez de hacer un chaflán, pues voy a hacer un redondeado para ver cómo quedaría la pieza. Y le doy y al mismo tiempo voy a hacer pues con la misma medida, ¿no? 0,50 y como veis tiene un aspecto, a mí me gusta más para hacer una cuenta este aspecto que el que estaba previsto para el chaflán. Queda mucho más estético. Entonces bueno, pues simplemente le voy a cambiar el color para que quede todo en azul y ya está. Ahí tendríamos nuestro pequeño redondeo y nuestro pequeño chaflán, ¿vale? Donde se aprecia mucho mejor que en la pieza anterior qué es lo que se hace en cada caso. Bueno, pues esta pieza también se puede escalar de forma que se puede obtener pues cuentas para hacer collares pues más o menos grandes. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, dale un me gusta. Suscríbete al canal para estar informado de los nuevos tutoriales.